Ya, ahora sí. Ok, quiero hablar con ustedes. Tengo un tema que ha estado hace unas semanas dando vuelta y está en proceso todavía de producción. Así que voy a hacer como mi amigo David, que mientras va hablando, va desarrollando las ideas. Eh, Así que quiero compartirles algo. Estuve leyendo esta semana, hay un personaje que se llama Jacob Needleman. Es un profesor universitario de filosofía en Estados Unidos, es judío, y autor de hartos libros. Y en uno de los libros cuenta un poco una historia, cuenta de su bar mitzvah. ¿Saben lo que es el bar mitzvah? No, me encanta que alguien diga no sé. Porque no se queda callado. Bar mitzvah es una ceremonia en la cultura judía es cuando los niños se convierten en adultos y se hace una ceremonia especial a los 12 años para las mujeres y a los 13 años para los hombres. Entonces, a partir de ese minuto, cuando hacen esta ceremonia, ellos se convierten en adultos, hombres y mujeres, y son responsables ahora ante la ley. Sus padres dejan de ser responsables de ellos. Así que es una ceremonia sumamente importante, es una ceremonia que tiene hartos rezos en hebreo. Y bueno, Jacob, para nuestro amigo, cuenta un poco en su libro esto y dice tiernamente así: todo el proceso fue un fraude. Fue un programa intensivo de 6 meses en el que aprendí a enunciar palabras hebreas que no tenían absolutamente ningún significado para mí. Mientras el viejo rabino ortodoxo ruso, duro, estaba dispuesto a ayudarme solo por mis abuelos. El rabino me enseñó con una mano de hierro, pero también con una sonrisa enigmática. Nunca olvidé la imagen de mi rabino durante el bar mitzvah y la sonrisa en sus duros ojos mientras entonaba todo el hebreo perfectamente. Gracias, compadre. Nunca olvidaré la mirada del rabino y la sonrisa en sus duros ojos mientras entonaba todo el hebreo. Yo perfectamente, ambos sabíamos, como nadie más en la congregación, que yo no tenía idea del significado de lo que decía. Pero la sonrisa del rabino ante mi pretensión y el hecho de que todos los demás estaban siendo engañados fue como un mensaje para mí. Fue como si me estuviera diciendo: hay algo debajo de todas estas formas religiosas y buen comportamiento que tiene que ver con el Dios real y el hombre real. Y para llegar a eso no es necesario fingir nada. Te lo doy con esta sonrisa. Lo que no puedo dar, por desgracia, es el trabajo y esfuerzo que es necesario para que llegues a ese nivel de profunda alegría de una vida verdadera. Deseo que puedas encontrarlo en alguna parte, de alguna manera, en esta vida. Así que dice Jacob que de alguna forma la sonrisa que vio en su rabino durante todo este tiempo, finalmente en esta ceremonia donde decía que todo lo que estaba haciendo era un fraude, porque nada de lo que decía en hebreo lo entendía, solamente había aprendido a poder decirlo de forma correcta. Esa sonrisa le estaba entregando un mensaje. Y ese mensaje era de que fuera de todas estas formas había algo mucho más profundo y él tenía que descubrirlo. Quiero contarles un poco de mí. Yo soy cristiano hace 24 años y cuando conocí a Dios me tomó muy poco tiempo volverme muy religioso. Me tomó muy poco tiempo aprender cosas, saber cómo hablarlas, cómo articularlas, aprender a decir todo lo que tenía que decir y pretender sobre todo que lo entendía todo. Venía de una vida vacía, de mucha búsqueda, de mucha hambre, de no sabía qué, pero finalmente sentía que había encontrado aquello que tanto necesitaba en mi vida. Por lo tanto, traté de encajar de la manera más rápida y de la mejor forma posible. Y comencé a vivir mi vida como si esta fuera una vida perfecta, una vida que no tenía problemas. Y traté de que todo esto con Dios fuera perfecto, que toda mi vida con Él fuera color de rosa.
Y por largo tiempo me convencí de que probablemente lo estaba viviendo de esa forma. Pero luego me di cuenta que no era tan así. Y comencé a vivir otro proceso con Dios, hasta el día de hoy. Sin embargo, cuando vuelvo atrás y veo esa época, a veces creo que Dios me miraba con la misma mirada que tenía el rabino sobre Jacob, mientras él simplemente recitaba esas palabras de las cuales no entendía. A veces pienso que Dios me ve, y mientras me veía, disfrutaba ver mi entusiasmo. Siento que Dios me dice así: disfruto tu entusiasmo, me saca una sonrisa. Pero ya vas a descubrir que esto es mucho más profundo que solo formas, que es mucho más profundo que solo aprender a pronunciar frases en hebreo en una ceremonia. Y creo que es un desafío poder conectarnos con lo real de Dios. Para los que no saben, tenemos en la iglesia una escuela. En nuestra escuela de liderazgo tenemos la escuela bíblica y la escuela del reino. Y amo ser parte de esta escuela. Disfruto la parte de enseñanza. Y una de las cosas que más disfruto en clase son las preguntas. Me encanta que lancen preguntas. Si la pregunta es difícil, me gusta mucho más todavía. Si la pregunta carga un montón de herejía, más la disfruto todavía. Siempre digo que este es un lugar seguro para lanzar herejía, así que no se preocupen, no estamos grabando a nadie. Aunque a veces sí lo grabamos, pero no. Me encanta que lancen preguntas sumamente complicadas. Encuentro que hay que dejar que la cabeza genere respuestas y todo. Pero no siempre fue así para mí. Recuerdo que antiguamente estar en un lugar como este, estar adelante y sentir que alguien podría lanzarme una pregunta y no tener una respuesta, me generaba una inseguridad tremenda. Tremendo. ¿Cómo voy a estar acá y no voy a poder responder si alguien me pregunta? Si estoy acá adelante, debiera tener respuesta para todo. Pero algo que ha sido liberador en mi vida, estos últimos años sobre todo, donde Dios ha trabajado tan intensamente conmigo en mi identidad, porque Dios ha trabajado cualquier cantidad conmigo. Creo que como 3 ángeles se han jubilado ya en su proceso conmigo. Pero siento que fui liberado del pensamiento de que debo tener respuesta para todo. Y no ha sido fácil porque el cristianismo tiende a buscar respuestas para todas las cosas y tener una teología súper sólida, súper estable en todo y que no haya ningún manto de duda en ningún área de tu vida. Y no sé si ya tienes algún tiempo de cristiano, pero probablemente ya te encontraste con lugares donde no tuviste una respuesta en algunas cosas. Muchas veces en clases lanzan preguntas y muchas de esas veces yo tengo respuesta. Otras veces procesamos juntos y digo, mira, no lo había pensado, pero ¿sabes qué? Creo que puedo ir por acá. Y es como digo, ya esta es mi herejía. Así que vamos juntos, caminemos juntos en esto, desarrollémoslo. Y otras veces simplemente digo, la verdad que no sé, no tengo idea. Y me encanta poder tener libertad de decir, no sé. Felipe Roure, que es hoy día profe, está partiendo con nosotros de profe. Me encantaba en la escuela porque era valiente y decía, no sé, no tengo esta pregunta. Y me lanzaba preguntas y yo trataba de responderle. Y le decía cuando terminaba la pregunta, ¿y te quedó claro? No. Y digo, aquí tenemos a alguien valiente que está dispuesto a cuestionar. No está dispuesto a tragarse todo lo que uno diga, sino que está dispuesto a ir más allá. Pero amo en clase poder liberarme del espacio, de esta tensión de decir que tengo que tener respuesta para todo. Y les comento esto porque creo que es sano asumir que con Dios tampoco tendremos todas las respuestas. Es sano asumir en nuestra vida que no siempre habrá respuesta para todas nuestras preguntas. No siempre entenderemos todo lo que Él está haciendo, no siempre entenderemos hacia dónde nos está llevando y no siempre habrá una teología que traiga respuesta para todo lo que enfrentamos. Y está bien. Está bien si no hay una respuesta para todas las cosas. Hace años atrás leí un libro que se llamaba Cuando lo que Dios hace no tiene sentido.
No sé si lo han leído o no, pero no sé qué les parece el nombre del libro. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando yo leí eso dije, no, yo necesito leer esto, porque yo necesito tener respuestas. Bueno, no lean el libro buscando respuestas, porque esta fue una buena campaña de marketing que se mandó en realidad lanzando la pregunta que todos tenemos en la cabeza, ¿cómo llegar a entender todas las cosas que hace Dios? Y la verdad es que no responde eso, va por otro lado. Y siento que fui engañado cuando me compré el libro, porque realmente quería ir a buscar respuestas y no llegaron, por lo menos no la que yo estaba buscando. Todavía sigo teniendo preguntas sin respuesta, pero encuentro que el nombre del libro está extraordinario, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Así que, no, escríbanlo en su teléfono nomás, no compren el libro. Es bueno en todo caso, pero no para responder la pregunta. Pero me encanta esto porque creo que es sano saber y admitir que a veces no vamos a entender todo lo que está pasando en nuestra vida, alrededor nuestro, porque probablemente no tenemos toda la información o porque Dios está haciendo algo que simplemente no va a caber en nuestra cabeza. Y si te encuentras en un momento como este hoy, yo quiero decirte simplemente que está bien. Está bien que no tengas todas las respuestas, puede que no entiendas todo y no hay nada de malo con eso, no hay nada malo pasando contigo. Simplemente Dios está siendo Dios. Isaías 55:8 dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Me encanta este versículo. Me libera saber y asumir que Él tiene pensamientos que son mucho más altos que mis pensamientos. Si no aceptamos esto en nuestra vida, si no asumimos y hacemos las paces con entender que su mente y sus pensamientos son más altos que los nuevos, trataremos entonces de encajar a Dios en nuestra limitada forma de pensar y convertiremos a este Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente en un ídolo que pueda caber en nuestra cabeza. Si no aceptamos que a veces pueden haber preguntas sin respuesta, que no van a ser aclaradas de manera inmediata, si no aceptamos eso, vamos a vernos forzados a tomar teología, a comernos verdades que realmente no creemos o no entendemos simplemente por el deseo de querer encajar y por pensar que eso es lo correcto que hay que hacer. En la escuela siempre les digo, tienen derecho a no estar de acuerdo. Y me encanta que tengan la libertad de pensar. Tienes derecho a cuestionar todo lo que está acá adelante. Es más, a veces les digo, mira, lo que vamos a ver este semestre, hay cosas que no comparto. Y no les voy a decir cuáles son. Me van a preguntar qué pienso yo respecto a esto. No les voy a decir. Porque muchos están esperando que uno les diga qué creer. Así que les digo, no, vamos a ir juntos. Así que siéntanse libres. Me encanta desarrollar el pensamiento crítico. Así que tienes derecho a pensar, tienes derecho a cuestionar. Uno de los peligros más grandes que tenemos en la vida cristiana es sobre espiritualizar nuestras vidas y vivir como si creyéramos algo que aún no es nuestra verdad. Muchas veces estoy con gente y les digo en la oficina, oye, tranquilo, no seas más cristiano de lo que eres. No trates de ir más rápido de lo que estás avanzando. Paso a paso, Dios no está apurado contigo. No trates de aparentar algo que todavía no es una verdad en ti. Tranquilo, Dios tiene paciencia. A veces tenemos personas en la oficina y me toca estar con personas que tienen esta idea de que tienen que ser perfectos frente a Dios, de que tienen que estar en una vida que no tiene crisis, que no tiene dudas, que no tiene preguntas, que tiene todo absolutamente claro, que tiene una respuesta para cualquier cosa y que hay una teología que puede aclarar todas las preguntas que tenemos. Tienen en su cabeza este pensamiento de que después de todo lo que Dios ha hecho por mí, ¿cómo yo me voy a quejar? ¿Cómo voy a estar triste? ¿Cómo voy a tener falta de esperanza? Imposible. Pero eso es una mentira. Y es una mentira peligrosa.
Hace años atrás leí de la Corrie ten Boom. No sé si conocen a Corrie ten Boom. ¿Alguien la ha escuchado? Oye, es una mujer cristiana que en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial estuvo en campos nazis. ¿Cómo se llaman? Campos de concentración. Y esta mujer fue arrestada junto con su familia, pero era una mujer que amaba a Dios y tenía una fe increíble. Así que desde que comenzó su camino acá, en este lugar, en esta cárcel, fue arrojada en una barraca, dice la barraca número 28, ella siempre le daba gracias a Dios. Le daba gracias a Dios por estar con vida, le daba gracias a Dios por estar en este campo de concentración. Y este campo de concentración, el lugar en el que ella estaba, era un lugar que era conocido debido a que había plagas de pulgas en ese lugar. Así que imagínate, era estado entera picada por pulgas. Y ella le daba gracias a Dios por las pulgas que habían en ese lugar. O sea, imagínate. Yo lo encuentro ya como que ya mucho, las pulgas ya. Pero ella le daba gracias a Dios por eso. E increíblemente, en su historia cuenta que finalmente se dio cuenta que debido a esas pulgas, ninguno de los soldados alemanes se atrevía a entrar a ese lugar por el miedo a llenarse de pulgas. Así que viendo mucha gente conocida morir, a ella jamás la tocaron por la cantidad de pulgas que había en ella. Y dice que pudo compartir de Dios a muchas personas debido a la condición en que estaba en ese lugar. Así que cuando leí la historia de esta mujer dije, qué tremenda fe, qué mujer, qué pasión por Dios y qué claridad en las cosas. Pero acto seguido vino la pregunta, ¿y si yo estuviera hoy en ese lugar? ¿Podría dar gracias como ella? ¿Podría realmente actuar como ella? ¿Y saben cuál fue mi respuesta? No. Honestamente, no lo creo. No creo estar en un lugar de fe como el de esta mujer y de ver las cosas como ella la veía. Religiosamente yo podría aparentar todo eso y podría repetir todos los rezos de la Corrie ten Boom y decir las mismas frases que ella. Pero si eso no es mi verdad, estoy entrando en un lugar peligroso. Y ojo que no estoy diciendo que no sea bueno pedirle a Dios que traiga fe y que aumente nuestra fe. Lo que estoy diciendo es que es muy peligroso tratar de forzar algo que no es una verdad en tu vida. Estoy seguro que el corazón de la Corrie ten Boom era tal cual ese. Y que lo que ella simplemente manifestaba hacia afuera era una realidad profunda en su vida. Así que la pregunta para mí fue, ¿harías lo mismo? ¿Harías lo mismo? Y ahí estaba el Espíritu Santo lanzando esta pregunta. Y fue incómodo. Y como fue incómodo, se las tiro a ustedes. Sí, yo no caigo solo. ¿Harían lo mismo? ¿Qué harías si estuvieras en ese lugar? ¿Darías las gracias por estar en ese lugar? ¿Darías las gracias por las pulgas? Hoy día es fácil decirlo porque vemos el final de la historia y leemos su libro. Pero ella no tenía su libro en ese minuto. Así que ¿podrías hacer lo mismo? Forzar una verdad es peligroso. Es muy peligroso. Y es peligroso porque finalmente se convierte en una mentira. Y puede que podamos mentirnos por largo tiempo, pero tarde o temprano va a venir la caída, el porrazo. Y nos vamos a dar cuenta de que aquello que decíamos que era nuestra verdad, no lo era. Y que es una mentira. Y cuando eso ocurre, muchas veces terminamos echándole la culpa a Dios de esto. Como si Él fuera parte de esta misma mentira. Hace unos años atrás estaba en un evento de jóvenes y había una chica que conozco de otra iglesia. Era una chica sumamente apasionada por Dios. Era estas personas que siempre están en todas las reuniones, que siempre están sirviendo, que no se pierden ningún evento, que no dejan de faltar nunca a una reunión. Y hasta que un día reventó y explotó
Y cuando estábamos en este lugar, se acercó a conversar conmigo y me empezó a abrir su corazón. Cómo se sentía engañada por Dios. Y me dijo, Dios nunca me ha dado lo que le he pedido. Yo he hecho todo lo que debo hacer para que Él me responda. Sirvo en la iglesia, trabajo con jóvenes, estoy en la adoración. Es más, incluso he dejado un poco mis estudios de lado para poder asumir mayores compromisos dentro de la iglesia. He hecho todo y Él no ha cumplido con nada. Así que comencé a escucharla y me di cuenta que su idea era que para obtener algo de Dios, ella tenía que hacer muchas cosas primero. Su filosofía era sencilla: si yo hago, tú respondes. Así que todo su queja y su crisis se trataba de que he hecho todo esto por Él. Él debiera haber hecho todo esto entonces por mí. ¿Y qué es lo que pasó? Había estado construyendo un ídolo en su cabeza, uno que cupiera en su cabeza y en su teología, y ahora finalmente todo esto había reventado. El problema es que cuando vives una mentira así por tanto tiempo y te das cuenta que no tuvo la respuesta que esperabas en tu vida, entonces todo era una gran mentira. Finalmente esta chica se alejó de la iglesia, se alejó de Dios y ha experimentado una crisis de fe de si realmente este Dios existe o no. ¿Por qué? Porque como veíamos en el ejemplo del principio, simplemente aprendió a vivir una vida donde aprendió a recitar palabras en hebreo sin saber de qué se trataba o pensando que significaban algo completamente distinto. El gran peligro que tenemos los cristianos es que repetimos palabras hebreas sin tener la menor idea de lo que estamos diciendo, simplemente pensando que si las pronunciamos bien, entonces todo va a estar bien en nuestra vida. Pero eso es una mentira. Y es una mentira que viene directo de Satanás. Y Satanás puede que te anime en esto, porque sabe que la caída va a ser dolorosa y que todo se va a remover con eso. Recitar Dios es amor, pero que pensar que para activar ese amor yo tengo que hacer primero es definitivamente un engaño, una mentira. Y en algún minuto un concepto como ese nos va a explotar. Corremos el riesgo de construir un Dios a nuestra medida. Lo que necesitamos hacer es detenernos y es ser honesto, identificar realmente lo que creemos y ver dónde está nuestra fe hoy. Y desde ese lugar de honestidad buscar encontrarnos más profundamente con Dios, entendiendo que no necesitamos ser superhéroes cristianos para poder entrar en su presencia y disfrutar de su dulce amor. Y es precisamente cuando entendemos eso y entramos en esta clase de relación verdadera, honesta, donde nuestra fe comienza a crecer, donde comenzamos a ser transformados de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Es en nuestra intimidad con Él donde nuestra fe crece. Creo que nuestra fe mide el mismo tamaño que nuestra intimidad. Y si nuestra vida solamente es de apariencia, nuestra fe también será de apariencia. Pero si nuestra vida es honesta, es íntima con Dios, nuestra fe también lo será. Déjenme ser aún más honesto con ustedes en esto. Muchas veces no entiendo a Dios. Muchas veces me pillo diciendo: Dios, no te estoy entendiendo nada de lo que está pasando acá. Y a veces siento que Dios me confunde. Y a veces me llevo
me lleva esto a pensar, detenerme y reflexionar si lo que estoy creyendo realmente es lo que debiera creer. Si teológicamente estoy en lo correcto. Y siento que ha sido liberador también aprender que a veces uno necesita darse vueltas por lo que cree. No las cosas esenciales. No si Dios es Dios, si Jesús es Jesús, si la Trinidad existe. Aunque si tienes esas dudas, vívelas con Dios tranquilamente. Uno de mis mayores temores fue años atrás, siendo pastor, que tenía la idea de que Dios podía no existir. Es decir, iba derecho a quedarme sin trabajo. Pero era un pensamiento tan vergonzoso que cada vez que cruzaba por mi cabeza lo escondía. Porque pensaba, brutalmente uno, que Dios no se dé cuenta de lo que estoy pensando. ¿Y cómo voy a estar pensando esto? Así que tenía un terror gigante. Porque dije, en algún minuto Dios se va a dar cuenta. Y hasta que un día no aguanté más. Y dije, bueno, Señor, no sé qué es más preguntarle, porque me da vergüenza, así que te voy a preguntar a ti si eres real o no eres real. Mira la brutalidad que uno está haciendo ahí. Pero recuerdo lo que comenzó a hacer Dios. Y siento que simplemente ir delante de Él, honestamente, fue el mejor paso que pude haber dado. Y Dios comenzó a hablarme. Y comenzó a traer verdades muy profundas que hoy día son imposibles de desarraigar de mí. Entonces cuando veo a alguien en crisis de fe, ¿qué le digo? Anda, pregúntale a Él. ¿Por qué me preguntas a mí? Yo te puedo contar historias y todo, pero si le preguntas a Él, esas respuestas entran y no salen más. Así que tengo un Dios que me confunde y cada cierto tiempo decido repasar mis teologías para ver dónde estoy. Y me encanta poder hacerlo hoy día, porque si no hubiera hecho este ejercicio, todavía estaría creyendo que la sanidad es algo que solamente personas muy espirituales, gringos de ojos azules, como nuestro pastor, puede hacer. El resto de nosotros tenemos que mirar nomás y aplaudir. Hace algunos años, hartos años, cuando recién llegué a la viña, me acuerdo que estábamos en una reunión especial y por primera vez en mi vida vi una manifestación demoníaca. Si no lo has visto todavía, no te preocupes. Tenemos unas clases en la Escuela del Reino de liberación y siempre necesitamos modelos que nos acompañen. Y lo más increíble es que la persona que estaba con esta manifestación era alguien cristiano. Y a mí me quedó la escoba en la cabeza. Porque siempre había escuchado que un cristiano no podía tener estas manifestaciones. Y me acuerdo que estábamos en Manquehue Sur, para los que son más antiguos. Y antes que incluso fuera renovado. Así que había unos ventanales al lado del escenario. Y había una persona que estaba con nosotros y dice, chiquillos, salgan del ventanal. Le digo, ¿por qué? Porque el endemoniado, ¿para dónde? Primero corres para allá. Y así nosotros, helados, fríos, así, sintiendo que algo nos podía pasar. Así que salí de ahí corriendo y fui donde le dije, Roger, necesito preguntarte esto. Roger, ¿puede un demonio poseer a un cristiano? Y Roger me dijo, no, pero he visto a hartos cristianos poseyendo demonios. Así que dije, bueno, nos pusimos a conversar con Roger. Ambos veníamos de una teología, de una historia, habíamos estudiado algo, pero la evidencia estaba al frente ahora. Y en las clases que tenemos en la Escuela del Reino profundizamos mucho más en esto y entramos también en teología al respecto. Pero ahí estábamos, con una idea que estaba siendo sumamente confrontada. Y fue difícil, porque como les decía, cuando uno es cristiano quiere tener todas las cosas bien claras y que nadie te venga a revolver el gallinero. Y a mí me gustaba tener todo definido. Puede que no creyera todas las cosas, pero me había convencido de que eran así nomás. Y así vivía feliz. Y si alguien venía con una postura distinta, lo que iba a hacer era defender mi postura para hacerlos callar. Porque que despertara una duda dentro de mí era algo que no quería. Pero creo y he abrazado la idea de que es bueno cada cierto tiempo darte una vuelta y chequear tus creencias. Aunque quedes en el mismo lugar. Pero ojalá que incluso quedando en el mismo lugar digas, estoy más seguro todavía de esto. John Wimber fue una vez entrevistado porque
Cuando partió John Wimber con la viña, quizá una de las cosas que más llamó la atención es que la gente era sanada milagrosamente de manera constante. Y era tal la cantidad de milagros que esta persona fue a entrevistar a John para decirle, ¿qué pasa acá? ¿Cómo haces esto? Y en un minuto le dijo a John si podía prestarle su material de teología con respecto a sanidad. Y Wimber le dijo, claro, llévate todo lo que quieras. La verdad es que no sé si en 5 años más voy a creer exactamente lo mismo. Y lo encontré valiente, que podríamos decir que era como el gurú de la sanidad. Y ahí estaba diciendo, esto es lo que creo hoy, pero no sé lo que va a pasar en 5 años más. A veces lo que creemos va cambiando y va madurando. Y lo que partió como nuestra gran verdad, después simplemente es la puerta de entrada para una verdad mucho más profunda en tu vida. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Me gusta asumir que los pensamientos de Dios son más altos que los míos. Me hacen descansar en Él. Tengo una filosofía en mi vida cuando voy enfrentando nuevas teologías y es bien sencilla. Cada vez que me enfrento a algo nuevo, solamente me lanzo esta pregunta. Después de escuchar esto, después de estudiarlo, ¿amo más o amo menos? Así de sencillo. Si amo más, lo dejo adentro. Si amo menos, lo descarto. Y puede que incluso aquello que escuché sea bueno, pero yo aún no estoy en un proceso de madurez para poder entenderlo. Y tengo que dejarlo ahí en espera para más adelante. Y estoy bien con eso también. Estoy claro que aún me falta mucho para poder comprender toda la grandeza de Dios. Y muchas veces creo que la eternidad es el espacio que Dios creó para que podamos comprender y dimensionar su grandeza y disfrutarla. Porque su grandeza no cabe en el tiempo. Así que tuvo que poner esta eternidad para que pudiéramos disfrutar de lo inmenso que Él es. Déjenme ir cerrando con una idea. Les digo que a veces Dios me confunde. Estos últimos años ha sido un tiempo súper profundo con Dios. Dios ha trabajado mucho y mi cosmovisión de la vida y de Dios ha sido sumamente sacudida por Él. Ha ido cambiando cualquier cantidad. Pero para llegar allí ha habido muchísima confusión y muchísima tensión. Porque una cosmovisión es una verdad que hay en ti. Y para poder transformar una verdad, la única forma es que llegue otra verdad y pueda ocupar ese lugar. Y eso genera crisis. Porque al principio te desestabiliza todo. Y puede generar también mucha confusión. Hoy tengo una cosmovisión distinta, muy distinta en la vida. Pero eso no significa que hoy todas mis preguntas tienen respuesta. Siempre tengo esta idea. Creo y entiendo a Dios de una forma que me encanta y me apasiona y me dan ganas de estar con Él. Y siento que Dios se mueve de esa forma de manera consistente el 80% de las veces. Pero siempre hay un 20% que me descoloca de Él. Y me da una rabia a veces. Porque quisiera tener todo clarito. Enseño teología en la Escuela del Reino, teología del Reino. Y es un ramo bien interesante. Y enseñamos que Dios es bueno y que todo lo bueno proviene de Él. Y que lo malo proviene del diablo. Todo. Y Dios no tiene nada que ver con lo malo que pasa en el mundo, porque es un buen Padre. Y la Biblia lo afirma así, casi en todas sus hojas. Pero siempre en esto sale la pregunta: ¿y qué onda con Job? Y odio a Job a veces. Porque lo único que hace es revolver el gallinero.
Y no nos deje tranquilos con nuestra teología de que Dios es bueno y está listo. Y ahí está. Y todas las clases la misma historia con Job, con Job, con Job. Y digo, uy, Pablo, ¿cómo no se te ocurrió sacar esas hojitas de ahí? Hubiera sido todo tan sencillo. Y ahí está. Ahí está el 20%, donde a veces no entendemos. Me gusta la regla del 80-20, aunque a veces es más honesto. Es como un 95% de una línea y siempre hay un 5% que nos genera calambres en las cabezas. Y creo que por eso se ha estudiado tanto a Job y hay tantas posturas, porque la iglesia entera debe tener rabia porque nos echa a perder toda nuestra teología. Pero la pregunta es, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el 95% de lo que vemos de Dios en la Biblia? ¿O con el 5% que a veces nos descoloca? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con nuestro 95% de experiencia con Él? ¿O con ese 5% que no estamos entendiendo qué es lo que Él está haciendo? ¿Sabes por qué comparto esto? Porque te voy a asegurar esto. Vas a vivir situaciones en tu vida donde la teología no te va a dar respuesta. Y vas a vivir situaciones donde las cosas van a estar oscuras. Donde no vas a entender qué está haciendo Dios. O vas a pensar que Dios no está haciendo nada. Y quiero decirte que está bien. Y que debes hacer las paces con la idea de no entender todo y no tener todas las respuestas. Es muy posible que no tengamos todas las respuestas porque no tenemos toda la información que se requiere para comprender qué está pasando o qué es lo que Dios está armando. Cuando Jesús murió, la Biblia relata de esos días en silencio. 3 días de silencio. ¿Y cuál fue el pensamiento de todos? Hasta acá nomás llegamos. Fue una linda historia. Fue lindo mientras duró, pero hasta acá nomás llegó. Jesús ha muerto. Y cada uno volvió a hacer lo que estaba haciendo antes. Pero en ese silencio, lo que Dios estaba haciendo era preparar su gran asalto. Y una victoria sin precedentes. Pero nadie lo veía venir. Quiero animarte en esto. Deja siempre un espacio para no tener respuesta. Deja siempre un espacio para no entender la dirección de las cosas. Y deja siempre un espacio para asumir que Dios es Dios y tú no. Leí esta semana a un pastor que decía, la confusión puede ser algo bueno. Nos indica que Dios es Dios y nosotros no. Y francamente, eso es un alivio. Ahora podemos descansar en sus brazos. Así que quiero dejar claro que aunque nosotros podemos estar confundidos, Dios nunca está confundido. Él sabe todo y puede lidiar sin problemas con toda esa información. Nosotros no. Graham Cook dijo, el amor de Dios por ti nunca cambia. Lo que cambia es nuestra percepción de su amor. Pero Él sigue siendo el mismo. Nosotros podemos percibir distinto. Así que sí, haz las paces con la idea de no tener todas las respuestas. Este pastor que leía decía, si nunca has estado delante de Dios y ser confundido, has estado probablemente adorando un ídolo. Ten cuidado de sentir que tienes a Dios en tu bolsillo y que tienes respuesta para cada pregunta. Y ten cuidado de pensar que estás bien en todas las áreas de tu vida. Creo que necesitamos comenzar a ver y reconocer que a veces hay cosas que debemos volver a revisar y que está bien a veces que cambiemos una idea o una postura. Quiero dar solamente un ejemplo para ir cerrando.
Aquí en la iglesia muchas veces hablamos de sanidad y oramos por sanidad. ¿Y qué hacemos cuando oramos por sanidad físicamente? ¿Qué es lo clásico? ¿Saltamos sobre la gente? No. Ponemos nuestras manos. Siempre hablamos de imponer las manos sobre otros, de ir con nuestras manos. Y la verdad es que es parte de la tradición judía también. Pero deja de leer este pasaje en Mateo 7, Marcos 7:32. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre él para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre, después se escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. ¿No les parece extraño lo que está haciendo Jesús? Le piden que ponga las manos, pero decide escupirle. Mateo 8:22, para que no crean que es la única vez. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano, lo llevó fuera de la aldea y luego escupió en los ojos del hombre. O sea, ahora fue al nivel 2, ya no sobre los deditos, sino que directo a los ojos. Y Juan 9:6, luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Claro, el ciego no vio nada, así que no sabía lo que se le venía. Pero digo, ¿qué está haciendo Jesús acá? ¿Será que ahora el Ministerio de Sanidad le lleva saliva? ¿Será que esto ahora es con escupo? ¿Qué está haciendo Jesús acá? ¿Será que ahora, no, esta es la moda, es saliva? ¿Cuál será la próxima? No, porque si esto va escalando. Digo, y tú puedes comenzar a leer el resto de las sanidades de Jesús. Y mira, yo no sé si alguien me quiere pasar a sanidad ahora, si oramos por eso. Cuando pasé para atrás me dolía la espalda después de la primera reunión. Y llegaron algunos ahí y dije, conmigo no. Mira, Lucas 8 dice que cuando fue donde la suegra de Pedro, puso sus manos sobre ella. Marcos 6:5 dice que sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Lucas 4:40, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. La realidad es que el 95% de las sanidades que Jesús hizo, impuso manos o declaró algo. Pero de repente se manda esta, con saliva. Y uno dice, a veces creo que lo hace pesado, ¿no? Así como para que pensaron que era así, pero van a ver que no es tan sencillo. No, todos esperaban el método tradicional, nadie está esperando algo distinto, pero Jesús cambia. ¿Por qué cambia? No tengo idea por qué lo hizo así. Si me meto a pensar mucho, mi cabeza empieza a generar calambres porque trato de buscarle una teología. No sé, la teología de la saliva. Vamos sanando gente así. No. Escupir, barro con saliva, dedo en la oreja. ¿Qué es eso? Este es Dios saliendo de nuestro molde y haciendo algo que nos descoloca. No sé si es para descolocarnos o no, no lo creo. Quizás ese día sintió que quería hacerlo distinto nomás. Yo no lo sé. Lo que sí sé, que no voy a traer respuestas de por qué y llamar una teología al respecto. Lo que sí sé es que Dios muchas veces va a hacer algo que no calce en mi cabeza. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer con eso? Si no calza, lo rechazo. O voy a aceptar que no todo lo que Él haga va a entrar dentro de mi cabeza. Denme un minuto y voy a terminar. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Y los judíos discutían entre sí y decían, ¿y cómo puede darnos a comer su carne? Ellos realmente están pensando que
que lo que Jesús está ofreciendo es que le den una mordida en el brazo. Y no logran entender cómo es posible que diga esto. Y esto es lo que me encanta de Jesús, porque cuando está provocando, en vez de bajar, choro y medio. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Imagino la escoba que está quedando. ¿Cómo esto de la carne que la sangre? Imagínate que te dijera que si quieres ser feliz y tener vida eterna, necesitas comer la carne y la sangre de nuestro pastor Roger. ¿Estás dispuesto a hacer algo así? ¿Te puede parecer que esa es la solución? Nosotros entendemos hoy día las cosas porque a la luz, pero los pobres no están entendiendo nada. Versículo 60. Y al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién puede escucharla? A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Déjenme hacerles pensar un poco lo que debe haber estado pasando en ese minuto. Me imagino a Pedro diciendo, no te entiendo. No entiendo esto. No me cuadra con lo que has estado predicando antes. Me hablaste antes de que iba a ser yo un pescador de hombres y entendí la relación a peces, hombre, buena. He hecho la red aquí, ya, perfecto. Súper buen ejemplo. Y después te escucho la palabra de la semilla, que es más que buena. O sea, ahí te pasaste, porque te harto ejemplo, agarráis a todo el mundo. Buena, Jesús. Yo, otro like contigo. Pero comer tu carne, beber tu sangre, ahí sí que no entiendo. Quedo fuera de eso. Pero Jesús, si tú me estás preguntando si por no entender esto te voy a dejar, como veo que una multitud lo está haciendo, no, Jesús, jamás te dejaría. Lo que he visto de ti es solo milagro. Lo que he escuchado de ti no tiene comparación y lo que he sentido a tu lado, nunca antes lo sentí. Si te voy a dejar, no, Señor. ¿A quién más podría ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Alguna vez has tenido un encuentro con Dios de esta forma? ¿Has escuchado sus palabras de vida eterna? ¿Has vivido, experimentado una situación tensa, oscura, difícil? Y de repente sentir que Él viene y lo único que te dice es, confía en mí. ¿Y has decidido confiar en Él? Y comenzar a sentir que una paz que sobrepasa todo lo que entendemos inunda tu ser. Eso es escuchar palabras de vida eterna. Y eso es lo que vamos a necesitar. Porque vendrán situaciones difíciles. Pero si te detienes y escuchas su voz, escucharás esta frase: confía. Yo he vencido al mundo y me haré cargo de todo. Confía. Y créeme que en situaciones como esta, lo que más necesitamos es recordarnos que Él está siempre con nosotros, que lo prometió, que ha vencido al mundo para hacerse cargo de todo. Así que solo quiero terminar con esto. No quiero traer respuestas teológicas. Quiero generarte una pregunta. En momentos de oscuridad, en momentos de falta de claridad, de no entender lo que está pasando, de no ver hacia dónde vamos,
¿qué vas a hacer? ¿Seguir tu primera emoción? Esa primera emoción puede que te lleve en una dirección. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué vas a elegir tú? ¿La emoción del momento o tu historia con Él? Me acuerdo hace muchos años atrás, en un grupo de amigos, una de las personas hizo un comentario negativo de otro, sin darse cuenta. Y cuando se dio cuenta que lo habían escuchado, se sintió sumamente mal. Pero la persona le dijo, tranquilo, elijo creer nuestra historia sobre este comentario. Así que si estás en un momento difícil, ¿qué vas a hacer? ¿Quedarte solamente con la primera emoción? ¿O decidir creer tu historia con Él? Todo lo que has vivido. Quiero que sepas que en medio de tus dudas, tú puedes confiar en Dios. Y está bien hacerlo. No tengas temor de las preguntas. No tengas temor de la incertidumbre. Pero en medio de esa incertidumbre, decide confiar en Él. Y lo que vas a experimentar es una paz que sobrepasa todo lo que podemos entender. A veces ese lugar de oscuridad profundo, a veces el lugar de oscuridad más profundo es cuando la luz brilla más fuerte. Si decides confiar en Él. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie. Quisiera poder orar en unos minutos por aquellos que están en un minuto difícil. Créanme que hoy día lo que menos quiero es que esto sea algo emocional. Porque este ha sido un proceso en mi vida también con Dios. De aprender a ser honesto. De aprender a reconocer las preguntas que tengo y los minutos en que no entiendo lo que está pasando. Y atreverme en ese momento a confiar en Él. Aunque la oscuridad siga 2, 3, 4 días, 5 días. Mantenerme en ese lugar de confiar en Él. Y rendirme a Él. Así que si este no es el momento que estás viviendo de oscuridad, yo creo que Dios simplemente te está preparando, y no lo digo como una advertencia, te está preparando para que puedas estar en paz con eso. Pero si hay alguien en este lugar hoy día que está viviendo un momento así de incertidumbre, de duda, de oscuridad, yo no soy la persona que tiene la respuesta. Pero algo que amo de nuestra iglesia es que nuestro compromiso es caminar juntos en esto. Y juntos caminar a Dios. Y orar para que Él traiga respuestas. O para que simplemente puedas sentir su mano sobre ti. Y sentir su paz que inunda todo tu ser. Así que si hay alguien así acá, no quiero hacer un llamado acá adelante. Quiero que puedas levantar tu mano donde estás. Y quiero que quienes están alrededor puedan extender sus manos sobre ella. Y puedan orar para que Dios traiga paz, esperanza. Y
incluso respuestas. Pero si hay alguien hoy día acá que está viviendo un momento así, quiero pedirte que no tengas temor ni vergüenza y que puedas levantar tu mano en alto. Y pido que toda la gente que no ha levantado su mano mire alrededor y busca a alguien por quien orar. Somos una familia y lo que hacemos es caminar juntos en dirección al Padre. Así que movilícense. Si nadie ha llegado donde tú estás, no bajes tu mano hasta que alguien esté contigo. Por favor, movilícense. Donde vean manos en alto, vayan. Si no te atreves a levantar tu mano, no te quedes fuera. No tengas temor, no tengas vergüenza. Este es el momento de poder experimentar a tu familia caminando contigo. Papá, ahora ven. Ven con tu amor y ven con tu presencia. Ni siquiera pido que traigas todas las respuestas, pero recuérdanos, Señor, que estamos seguros en ti. Ven, papá, sobre cada uno de los que están necesitados acá de escucharte o simplemente de sentir tu mano, al saber que no están solos. Tus ojos están sobre ellos.